de la industria de arquitectura, ingeniería y construcción. Le damos las gracias por acompañarnos. Tenemos ya 45 participantes y siguiendo un poco la estructura que habíamos desarrollado en el webinar anterior, quisiéramos comentarles que la presentación estará guiándose tanto en español como en portugués y ustedes a la izquierda de sus pantallas podrán visualizar el texto en español de la presentación y a la derecha podrán visualizar el texto en portugués. Lo que vamos a realizar adicionalmente es que la presentación va a ser traducida y le agradecemos a nuestra investigadora Cristina que ella nos va a apoyar con el tema y el proceso de interpretación y traducción. Ya lo estuvimos haciendo y estamos tratando de refinar esta actividad a medida que vamos avanzando con los episodios. Y le pediría a Rodrigo que nos pueda ayudar para activar el proceso de interpretación a medida que realicemos esta presentación. Probablemente no nos presentemos directamente ahora, lo haremos en el momento en que vamos a responder las preguntas. Y siguiendo la estructura, como les había comentado, en esta oportunidad nosotros nos referiremos a las aplicaciones de Lean y BIM en los procesos de diseño, que es lo que estábamos tratando de realizar. Si puedes avanzar un slide más, Rodrigo, por favor. Quisiera comentarles a todos en qué... Espera, Roberto, que Clarisa tiene que dar la explicación en portugués. Ah, perfecto. Gracias. Bom, boa noite a todos. Aqui no Brasil já passamos das 6 horas. Então, hoje nós vamos começar o segundo episódio desses 3 webinars, que nós vamos tratar sobre a interação entre Lean e BIM. Hoje o foco vai ser no processo de design. Então, a Cristina vai falar e o Rodrigo vai falar. Antes, notem que sempre os slides vão ter a tela esquerda do seu slide, vai sempre estar em espanhol. E a parte direita sempre vai estar em português. E nós vamos fazer a tradução simultânea, a Cristina vai fazer, de espanhol para português e de português para espanhol, né? Quando necessário. Pode passar. Pode continuar, Roberto. Gracias, perfecto. Voy a continuar entonces hablando un poco de lo que nos gustaría presentarles el grupo, ya que nos acompañaron ustedes y a los que no. El grupo somos una red internacional de investigadores jóvenes que trabaja en temas relacionados con la arquitectura, ingeniería y construcción, y el objetivo de creación de este grupo es poder fomentar el trabajo colaborativo con diversos investigadores que podamos relacionarnos en el área. Y la idea inicial de las actividades que estamos desarrollando inicialmente han sido esta serie de webinars basados en Lean y en BIM, y posteriormente en el mes de julio tendremos la primera reunión con aquellas personas que nos puedan acompañar como miembros de este grupo. Acho que uma apresentação saiu. Sim. Agora voltou. Bom, eu vou aproveitar e falar quem nós somos, né? Nós somos, então, uma rede internacional, tá, de pesquisadores jovens, sejam pesquisadores de mestrado, doutorado ou recém-doutores, que atuem na área da arquitetura, engenharia e construção. E nosso objetivo, então, é fomentar o trabalho colaborativo entre nós pesquisadores para nos ajudar mesmo no começo de carreira, disseminar o nosso conhecimento, as nossas publicações, nossas pesquisas. Então, a gente vai promover webinars, a gente vai promover conferências, e a ideia é que todo mundo participe, todo mundo que esteja nessa área de pesquisa.
¿Quiénes pueden ser parte de este grupo? Pues en realidad todas las personas que estén asociadas a la industria de arquitectura, ingeniería y construcción, y en verdad no tenemos ninguna distinción de cargo, relevancia o edad ni país. Como ustedes ven, somos justamente varios países los integrantes de este grupo de investigadores jóvenes. Como eu disse antes, todo mundo que estiver associado ao nosso setor de arquitetura, engenharia e construção pode se associar, independente de idade ou país. A rede é internacional, tá? Pode passar. De forma general, quisiera comentarles 3 categorías que hemos definido de participación. La primera es investigador asociado, que son aquellos estudiantes de doctorado o doctores con un máximo de no más de 10 años después de haber obtenido su grado académico de doctor. Colaboradores que son ingenieros senior, estudiantes de pregrado o magíster y también profesionales de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción en general. Y tenemos la posibilidad también de contar con sponsors, que pueden ser empresas o centros de investigación que deseen promocionar eventos o trabajar en conjunto con nosotros o con las personas que puedan formar parte del grupo para poder desarrollar investigación en particular. Então, nós dividimos o grupo em 3 categorias, tá? Então, se você faz pesquisa, área de mestrado, doutorado, até 10 anos após a conclusão do doutorado, você seria um pesquisador associado. De fato, você ainda desenvolve pesquisa. Caso você seja um pesquisador sênior, né, já passou dos 10 anos de conclusão do doutorado, ou ainda é estudante de graduação ou do mestrado, ou atua na indústria, né? Você pode ser um colaborador, e caso você seja de uma empresa ou centro de pesquisa, queira desenvolver pesquisa em parceria, recrutar algum pesquisador, promover eventos, aí no caso você seria um patrocinador na nossa rede. Perfecto. Finalmente, el día de hoy, como lo había mencionado al inicio, hablaremos sobre las aplicaciones de Lean y BIM para los procesos de diseño de proyectos, y en una primera instancia hablaremos de Lean en el diseño, BIM en el diseño, y finalmente trabajaremos las sinergias de Lean y BIM en el diseño para luego entrar en conversación sobre algunas preguntas que ustedes puedan generar. Bom, então, nesse sumário de hoje, o tema vai ser Lean e BIM no processo de design. Então, primeiramente, a gente vai tocar no assunto de Lean no projeto, depois BIM no projeto, depois a sinergia entre ambos e primeiro Lean ou BIM, para começar, né? Bien, comienzo yo ya. ¿Sí? Uhum. Sí. Por favor, las personas que requieran escuchar la presentación en portugués, habiliten en el modo intérprete la bandera de Portugal. Bien, voy a comenzar. Mi nombre es Rodrigo Herrera, soy investigador de la Universidad Católica del Paraíso, de la Escuela de Ingeniería Civil, y mi especialidad es Lean y BIM en el diseño, particularmente. Antes de comenzar con las temáticas que tenemos presentadas en la diapositiva, les voy a comentar que todas sus preguntas, por favor, puedan hacerlas a través del link de Slido, slido.com. Pueden acceder desde sus teléfonos. Recuerden también que desde aquí mismo tienen que poner su correo electrónico y registrarse, ya que cuando terminemos los 3 webinars vamos a entregar un certificado de participación a todas las personas que hayan asistido, a todos. ¿Ya? Tienen que poner Lean y BIM y justamente pueden ir haciendo todas sus preguntas a medida que la presentación avanza.
Muy bien. Comencemos con el primer punto, que es Lean y BIM en el diseño. En una investigación reciente que participamos un equipo internacional de Chile, Colombia y España, hicimos una revisión de literatura en donde encontramos 19 prácticas de gestión Lean en la etapa de diseño, las cuales las agrupamos en 3 categorías: gestión de interesados, planificación y control, y resolución de problemas y toma de decisiones. Como les mencionaba, es una investigación bastante reciente. Sus resultados fueron publicados a comienzos de este año 2020. Bien. Para ir profundizando en cada una de ellas, primero hablaremos de gestión BIM en el diseño. Del total de investigaciones que nosotros revisamos, encontramos que 5 prácticas comunes de Lean aplicadas en el diseño relacionadas con esta categoría de gestión de interesados o gestión de stakeholders, ¿ya? La primera de ellas es el involucramiento temprano de los especialistas. Especialistas nos referimos específicamente a ingenieros especialistas, a ingenieros eléctrico, mecánico, de ingeniería sanitaria, y todas las especialidades que están involucradas en la etapa de diseño. La segunda práctica tiene que ver con el involucramiento temprano de los constructores. El involucramiento temprano de los constructores es una práctica que tiene bastantes años y que se asocia a conceptos de constructabilidad, en donde la gente de la etapa de la construcción ocupa la experiencia que tiene de la construcción y del proyecto en la etapa constructiva en etapas tempranas para tener un diseño más fácil de construir. Una tercera práctica que nosotros identificamos tiene que ver con la gestión exhaustiva de los requerimientos. En un estudio del Instituto de la Construcción americano, encontramos que cerca del 50% de los factores de éxito de los proyectos tienen que ver con una buena o correcta gestión de requerimientos. Los requerimientos se tienen que levantar, por supuesto, del cliente, pero también de todos los otros stakeholders que participan en el proyecto. Una cuarta práctica de gestión Lean tiene que ver con la participación activa y sistemática del cliente. Esto quiere decir que el cliente tiene que participar en reuniones constantemente en el diseño, tiene que agregar otros ingredientes, otras restricciones del proyecto en el proceso de diseño. Finalmente, la última práctica en esta categoría tiene que ver con el diseño simultáneo, tanto del producto, de lo que se va a construir, como también del proceso constructivo. Hacer esto es muy importante porque permite darnos cuenta en etapas tempranas que el proyecto se pueda realizar de una forma más sencilla en una posterior etapa constructiva. Por lo tanto, el diseño simultáneo del producto y del proceso es fundamental. Sin embargo, este paso, esta práctica, tiene como etapa también prerequisito o etapa previa el involucramiento temprano de los especialistas de la construcción, que sería la práctica número 2. Comenzaré ahora la segunda categoría. La segunda categoría
es planificación y control. De acá encontramos 6 prácticas de gestión asociadas a la planificación y al control de la etapa de diseño, en donde habían experiencias reportadas de la utilización de estas prácticas en proyectos reales, en donde se habían aplicado varias de ellas. En el lado izquierdo tenemos las prácticas en español y en el lado derecho en portugués, para que las puedan ir siguiendo a medida que las voy comentando. La primera práctica es que la planificación considere fechas de entrega de las actividades, hitos importantes, fases, instancias de control y acciones pull, en donde se puedan aplicar sesiones pull muy propias del sistema del último planificador o The Last Planner System, si es que lo conocen por su nombre en inglés. Es importante también hacerlo en la etapa de diseño. Una segunda práctica tiene que ver con qué información se planifica. Uno puede planificar un proceso de diseño simplemente con el instinto o con la experiencia previa, pero también podría ocupar información de lecciones aprendidas de proyectos previos a través de un ejercicio de benchmark, ya sea interno dentro de la misma organización o externo con otras empresas. Un elemento muy propio de Lean y que está muy en la esencia de Lean tiene que ver con la colaboración. Por lo tanto, una de las prácticas muy recomendadas es la planificación colaborativa entre el cliente, el coordinador de proyecto, los distintos diseñadores e incluso otros interesados. ¿Ya? La planificación más horizontal y no tan vertical, como es conocida la planificación tradicional, es muy importante en el sistema Lean y no deja de serlo también en la etapa de diseño, en donde existen varias dificultades, ya que normalmente los diseñadores no necesariamente pertenecen a una misma organización, sino que pueden pertenecer a diversas organizaciones, todas muy distintas. Una cuarta práctica es la planificación gradual. Los que tienen conocimiento previo acerca de las Planner System pueden recordar que este sistema tiene 4 grandes fases o 4 grandes etapas, que es una planificación global y una planificación por fase, en donde se define lo que se debería hacer en el proyecto, luego una planificación intermedia o look ahead, en donde se hace un levantamiento de restricciones a mediano plazo, y finalmente una planificación a corto plazo, en donde se define lo que realmente se hará, dado el filtro previo de la planificación intermedia, en donde ya tenemos liberadas las actividades que sí podemos realizar realmente. Una quinta práctica es que las restricciones, justamente en ese punto, se liberen colaborativamente. En la etapa de diseño existen muchas restricciones vinculadas a permisos de sistemas públicos o acciones previas de otros diseñadores. Por lo tanto, la planificación colaborativa y la liberación de restricciones es un trabajo que se hace a la par, bastante de la mano. Finalmente, la sexta práctica que nosotros levantamos es la coordinación del proyecto en una única plataforma virtual. Y aquí podríamos hablar de varios tipos de plataforma virtual. Una plataforma virtual simplemente de gestión de proyectos, de gestión de información del proyecto, que podría ser una PMIS, ¿cierto? Un Project Management Information System, que son muy típicas de la gestión de proyectos. Pero también podemos aprovechar esta práctica para vincularnos de inmediato con sistemas BIM y la utilización de ambientes comunes de datos, los famosos CDE o Common Data Environment, en donde no solamente nos programamos la gestión del proyecto en términos de planificación, sino que también en términos de acción y usos
y uso real del modelo. Finalmente, pasaré a la última categoría que nosotros definimos, que es la resolución de problemas y toma de decisiones. El diseño de por sí de los proyectos de ingeniería y construcción es un proceso iterativo. Es un proceso en donde se generan muchos problemas, es un proceso de creación, por lo tanto tenemos iteraciones creativas del diseño, y hay que resolver muchas problemáticas y tomar muchas decisiones a medida que avanza el proyecto ya en su etapa de diseño, ¿ya? En su etapa de diseño conceptual, de anteproyecto, de diseño de detalle y ya incluso del levantamiento de la documentación. Por lo tanto, esta categoría es fundamental, sobre todo en la etapa de diseño. Aquí levantamos 8 prácticas de gestión, entre las cuales podemos mencionar nuevamente la colaboración, la resolución de problemas de forma colaborativa y la toma de decisiones también de forma colaborativa. Eso es fundamental. Una segunda práctica, Lean, que se asocia a la resolución de problemas y que incluso uno podría decir que sale del margen Lean, hay otras también, otras ideas de gestión de proyectos que también promueven el análisis causal de los problemas a través de distintas herramientas, ya sea los diagramas de Ichikawa o las aplicaciones de los 5 por qué o árboles causales, etc. El uso de la mejora continua para la resolución de problemas, es decir, aplicar el ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act, para ir verificando que las acciones que nosotros aplicamos para resolver un problema tienen el resultado esperado. Lo mismo pasa en la toma de decisiones, que es justamente la práctica número 4 de toma de decisiones. Un concepto Lean muy aplicado tiene que ver con la toma de decisiones hasta el último momento responsable. Conocemos muy bien la palabra the last responsible moment. Es muy práctico eso. Sin embargo, a veces el mundo latinoamericano entiende mal este concepto del último momento responsable y lo asocia a que hagamos todo a última hora. Y esto no es lo que dice Lean. ¿Ya? Y es por eso que la palabra responsable es tan importante. Sino que tiene que ver con esperar en la toma de decisiones hasta el último momento en que sea responsable tomarla. ¿Pero por qué esperar? Porque si nosotros esperamos lo que corresponde, vamos a tener una información más completa para poder tomar una decisión. Mientras que si nosotros nos adelantamos y tomamos decisiones muy rápidamente, podríamos estar tomando una decisión equivocada porque no tenemos toda la información disponible. Por lo tanto, un elemento muy clave de Lean y que también se asocia a BIM, lo voy haciendo spoiler a medida que avanzo, tiene que ver con tener la mayor cantidad de información posible para que la información sea correcta. Y ahí es donde BIM nos va a ayudar mucho. Lo mismo, asociado a la planificación colaborativa, uno debería tener una cierta reportabilidad de las tomas de decisiones que hace en el proceso de diseño y una justificación de por qué tomó esa decisión y no otra. Porque esto va a servir tanto para otros proyectos como para el mismo proyecto en una fase futura, ya sea en la etapa constructiva o la etapa de operación y mantenimiento de la infraestructura. Una séptima práctica tiene que ver con el uso de métodos estandarizados para la toma de decisiones. Los métodos estandarizados de toma de decisiones, los más conocidos son el HPS, el método jerárquico de toma de decisiones, pero está tomando bastante importancia en la comunidad Lean un método que se llama CBA, o toma de decisiones por ventajas, ¿ya? Toma de decisión de ventajas, que es muy útil y está tomando bastante fuerza, porque a diferencia de los otros métodos, invierte la toma de decisión desde, primero, toma atributos objetivos y luego toma la decisión subjetiva,
mientras que la mayoría de los métodos estandarizados de toma de decisión tienen el ciclo inverso, en donde primero se hace toda la subjetividad y luego viene la matemática que nos permite tomar una decisión más objetiva, pero en realidad la base de esa toma de decisión, como en el método HP o en el método WRC, es una base, digamos, débil, ya que la decisión de por sí, los primeros pesos o las comparaciones son subjetivas. El método CBA tiene subjetividad, por supuesto, toda decisión es subjetiva, pero invierte el proceso, en donde primero define los atributos objetivos y luego con esos atributos objetivos define una importancia subjetiva. Finalmente, la práctica número 8 tiene que ver con documentar las lecciones aprendidas de la toma de decisiones y la resolución de problemas, porque puede ser algo muy útil dentro del mismo proyecto y en proyectos futuros. Acá me gustaría hacer una simple reflexión con respecto a unas de las preguntas que tuvimos la semana pasada, que uno de los asistentes preguntaba si Lean con estos estándares de calidad iban de la mano. Y la verdad es que sí, ¿ya? Justamente en la resolución de problemas y toma de decisiones uno puede ver mucho de eso. Hablábamos la semana pasada que el PDCA, el ciclo de Deming, es corazón de la normativa de calidad ISO 9001 y la documentación de lecciones aprendidas y la estandarización también tienen que ver mucho con esa normativa. Por lo tanto, no son contrapuestas, no se contrapone la metodología de calidad propuesta por ISO con la filosofía Lean. Por supuesto que no, son metodologías totalmente complementarias, en nuestra opinión, y justamente en esta lámina podemos ser testigos de esto. Bien, ¿nosotros qué hicimos? Nosotros levantamos todas estas prácticas que yo simplemente se las enuncié acá, las levantamos de casos de estudio reales en donde se había aplicado esto. Los sistematizamos, los ordenamos en una tabla, creamos un cuestionario de evaluación, que se los puedo compartir el que lo desee, y evaluamos 64 proyectos, tanto de edificación como de infraestructura. De estos 64 proyectos, nosotros obtuvimos los siguientes resultados. Obtuvimos que, primero, había una distribución bastante uniforme en las distintas prácticas. Si se fijan, estos gráficos de caja representan, o en la primera práctica, que es la involucración temprana de los diseñadores especialistas, es sigue una distribución bien normal. Si se fijan, el mínimo es un 1, que da la calificación mínima, el máximo es un 5, que da la calificación máxima, y la media era un 3. ¿Ya? Esto es una distribución normal muy fácil de ver. ¿Ya? Importante mencionar también que el nivel 1 significaba la no aplicación del Lean, 0, esto era la práctica tradicional, el nivel 1. El nivel 3 era el inicio temprano, muy incipiente de Lean, y el nivel 5 ya era la aplicación de la práctica completa de Lean. Entonces, si se fijan ustedes, todos los valores que están bajo el 3 quiere decir que eran proyectos en donde la práctica no se aplicaba, para nada. Las prácticas más complejas o que fue más difícil tener resultados positivos tienen que ver con el involucramiento temprano de los constructores, como ustedes lo pueden ver en esta segunda caja, en donde son muy pocos los proyectos. Incluso si ustedes analizan esto, es solamente el 25% de los proyectos que están en un nivel inicial de la práctica de la involucración de los constructores en las etapas de diseño. Lo más difícil, y esto ya desde mi opinión, porque yo fui uno de los que evaluó esto, es que culturalmente los diseñadores
todavía no consideran que esta práctica es importante para una correcta ejecución del proyecto. Y eso muchas veces generado porque no existía conciencia de cómo todo el diseño y la construcción es un proceso global que tiene que estar integrado de por sí, ¿ya? Y normalizaban ciertas prácticas de resolución de problemas que venían de la etapa constructiva, consultas hacia el diseño. Entonces, eso generaba bastantes problemáticas. Fue bastante homogénea la muestra que obtuvimos. Los 64 proyectos que evaluamos eran proyectos de Chile, proyectos de Colombia y proyectos de España. Y habían proyectos que aplicaban muy bien y otros que no, ¿ya? Como ustedes pueden ver, esto lo podemos ver en profundidad. Yo les puedo compartir el artículo que es de descarga gratuita, Open Access, que bueno, aquí no sale mucha la información, pero la pueden ver ustedes. Bien. Antes de pasar a BIM, me gustaría hacer una pregunta. Nos vamos a ir a Slido, así que por favor entren a slido.com. Lo tenemos acá. Y nos vamos a ir a la pregunta de qué herramientas Lean que ustedes conocen, por ejemplo las Planner System, ustedes la aplicarían en la etapa de diseño de los proyectos. ¿Qué prácticas Lean, qué herramientas particulares de Lean ustedes aplicarían en las etapas de diseño? Entonces, por favor, entren a slido.com con el hashtag LeanBIM y vayan respondiendo cuáles serían las herramientas que ustedes... Bueno, Last Planner, que fue la que yo dije, esto es un poco de spoiler, herramientas que más se utilizan. Just in Time, ¿cierto? La entrega justo a tiempo, es una herramienta que se puede aplicar, sobre todo en la planificación. Sin duda, IPD es una forma de entregar proyectos que podría ser muy útil. El IPD, pero eso ya requiere un esfuerzo de mayor colaboración entre el cliente, el diseñador y el contratista, porque requiere un esfuerzo contractual y ciertas reglas que van a ordenar bastante el sistema. Por otro lado, Visual Management, me imagino que es VM, ¿ya? Que se repite con gestión visual, es importante, es una de las prácticas que son muy útiles, ¿ya? Y especialmente aprovechando los tiempos de pandemia, el Value Stream Mapping, el Visual Management tiene que ser en herramientas virtuales, lo que es muy normal en las etapas de diseño, que se ocupen este tipo de herramientas virtuales. Mapa de flujo valor o BSM, que aparece de varias formas, los Value Stream Mapping. Existen buenos trabajos que hablan de la aplicación de esa herramienta. Planeamiento de etapas del proyecto, ya todo lo que tiene que ver con las planner, planificación colaborativa, que si no me equivoco es la corriente inglesa, que tiene cosas muy similares a las Planner System. Las caminatas puede ser, sobre todo cuando tenemos equipos co-ubicados en el mismo lugar, son muy útiles. De Mike, por supuesto, para mapear flujos. Kaizen como mejora continua. Estoy tratando de leer cómo se me mueve esto un poco. Big Room, muy importante, ¿ya? Y Big Room es una herramienta que combina varias cosas de las otras herramientas. Gestión visual, por ejemplo. Uno puede tener mapas de flujos, puede tener Kaizen. El Big Room es una muy buena herramienta, pero ojo que hay que entender que no siempre tenemos el equipo en un mismo lugar, sino que podemos tener equipos en distintos lugares. Bien, me parece súper buenas las respuestas que ustedes dieron aquí. La verdad es que muchas de ellas existen experiencias de aplicación de estas herramientas en la etapa de diseño, y yo conozco bastantes por lo menos. Voy a marcar una importante también, que es Scrum, que tiene esta nueva corriente de las metodologías ágiles de proyecto y que se aplican muy bien
a las etapas de diseño, por sobre todas las cosas. ¿Ya? El Scrum, que es una metodología que manejan mucho mejor nuestros amigos del área computacional o el área informática, se vincula bastante con varias prácticas de gestión, en donde los requerimientos todavía no están del todo definidos, están en etapa de creación. Y es por eso que esa etapa, ese tipo de proyectos de sistemas informáticos con un proyecto de diseño de una infraestructura no tienen, pueden tener muchas cosas en común. Muy bien. Voy a volver a la presentación. Queda acá. Bien. Y nos vamos a BIM. BIM, voy a ir un poquito más rápido ahora. Que me disculpe, Cristina. BIM, tenemos muchos, o sea, sabemos, no quise poner la imagen, pero BIM que se puede aplicar en todo el ciclo de vida del proyecto. En mi opinión, el valor verdadero de BIM es justamente la aplicación en todo el ciclo de vida del proyecto y no en una única etapa. Uno de las mayores recomendaciones que existe es la guía de ejecución BIM de la Universidad de Pensilvania, de Penn State University, que propone, yo aquí corté esta imagen porque me faltaron los usos de operación, porque estamos hablando de diseño ahora. Entonces, corté esta imagen y tenemos la mayoría de los usos en etapas de planificación y diseño, que podríamos decir que son los usos de etapas tempranas. ¿Ya? Si nosotros traducimos estos usos, si traducimos estos usos al español, los tenemos acá, tenemos ordenados, tenemos 10 usos BIM que nosotros publicamos con una estudiante colombiana, María José Rojas, el año pasado, el 2019, también un archivo gratuito que en el correo podemos compartirle, incluso podemos compartirlo por el chat, si quieren los dos artículos para que los puedan descargar. Nosotros levantamos estos usos BIM desde Penn State, pero generamos un sistema de calificación del nivel de automatización de cada uno de estos usos en los proyectos, en las etapas de diseño. Simplemente los voy a leer muy rápido. Tenemos estimación de costos, tenemos planificación de la construcción, que es lo que conocemos como planificación 4D, análisis de ubicación, análisis del programa espacial, con la herramienta muy conocida de Rooms, revisiones de diseño, códigos de chequeo, análisis de sustentabilidad, análisis de ingeniería, el diseño propiamente tal del proyecto y la detección de conflictos, que suele ser uno de los usos más utilizados por el mundo BIM. Entonces, como les mencionaba, nosotros creamos para cada uno de estos usos, como por ejemplo, estimación de costos, una escala de calificación de 1 a 5, entendiendo la escala bastante integral, evaluando varias cosas, como por ejemplo el tipo de modelo, la fuente de las cantidades, en este caso para la estimación de costo, y el número y el porcentaje de sistemas aplicados. Entonces, básicamente, si es que la estimación de costos se hacía manual, con un sistema 2D, esto estaba en un nivel BIM 1, que era no BIM, ¿cierto? Hay otras plataformas que permiten hacer vistas con elementos 3D, pero esto estaría en un nivel 2. Y ya desde el nivel 3 en adelante tenemos todo lo que corresponde al uso de BIM propiamente tal. Pero del 3 al 5 es BIM, pero si es que reporte, solamente se obtienen reportes desde BIM, nosotros los calificábamos en un nivel 3 o 4, si es que eran en algunas especialidades o si eran en muchas especialidades. Y el nivel 5 tenía que ver con el uso integrado con otras plataformas de estimación de costos, ya sea Presto o Arquímedes u otro software que incluso programas creados por ellos mismos. Pero cuando ya estaba integrado BIM con esas herramientas, nosotros lo calificábamos en un nivel 5. Entonces, este es un ejemplo
de cómo nosotros evaluamos cada uno de los 10 usos BIM que mencioné anteriormente. Justamente en el link podemos compartir un Excel que permite hacer esta evaluación, que es muy útil. Con eso nosotros creamos una herramienta que se llama BUA Tool, ¿ya? Que es BIM Use Assessment Tool, y que permite calificar estos usos de BIM. Ahora, antes de llegar a ese spoiler, vamos a volver a Slido. Por favor, ustedes vuelvan a Slido y vamos a pasar a otra pregunta. Aquí están los 10 usos BIM que definimos en la lista anterior. Entonces, ahora les voy a preguntar sobre qué usos BIM ustedes han aplicado en el diseño, ya sea profesionalmente o como estudiante. Lo hayan aplicado en alguna tarea de la universidad o en un proyecto propiamente tal. Por lo tanto, por favor, vayan a Slido desde sus teléfonos o desde sus computadores y vamos revisando cada una de estas usos. Bien. Miren, planificación de 4D, detección de conflictos, toma la delantera. Pueden marcar más de uno, por si acaso. Pueden marcar varios, si es que han aplicado más de uno. Ya tenemos 17 respuestas. Esperemos un poco más. Y bien. Bien, vamos a hacer un análisis muy simple. Detección de conflictos siempre toma la delantera, es uno de los usos BIM más utilizados. El diseño del proyecto también, propiamente tal, también es un uso bastante utilizado, sin embargo, no llega a altos niveles porque todavía hay muchas especialidades de ingeniería que no entran al mundo BIM. Normalmente arquitectura o ingeniería estructural ya están haciendo sus diseños en BIM, pero otras especialidades todavía no entran de lleno a aplicar esto. Estimación de costos, revisión del diseño, planificación 4D aparecen un poco más abajo y ya estos otros elementos, análisis de sustentabilidad, análisis de ubicación, mucho menos. Volveremos a la presentación. Muy bien. Y aquí les traigo el resultado de los mismos 64 proyectos que nosotros evaluamos de Chile, España y Colombia, en donde, al igual que ustedes, el uso BIM más utilizado justamente es detección de conflictos, ¿ya? En esta escala de 1 a 5. Detección de conflictos es uno de los más utilizados, diseño del proyecto también es bastante utilizado, y estimación de costo igual. Perdón, este gráfico es solo con 25 proyectos, que fue un estudio previo. Ahora sí tengo la gráfica de 64 proyectos, pero no es esta misma, pero muy parecida. ¿Qué nos llamó profundamente la atención a nosotros? Es que la planificación 4D, que es justamente este uso, el 2, era el uso menos utilizado, ¿ya? Y que es justamente uno de los usos que se vincula mucho más con el proceso constructivo. Y aquí es donde entendimos que todavía muchas empresas todavía están aplicando BIM solamente en una etapa de diseño y se olvidan de aplicarlas en las etapas futuras, en la etapa de construcción. Todavía el nivel de aplicación de BIM en la construcción es muy bajo. Por lo tanto, BIM y Lean tienen un efecto inverso en las etapas de la construcción. Lean, por ejemplo, tiene mucha experiencia de muchos años aplicándose en la etapa constructiva, pero muy poco tiempo aplicándose en etapas tempranas, en etapas de diseño. Y con BIM pasa el proceso inverso. Ha avanzado muy rápidamente la implementación BIM en el diseño, pero todavía va muy lenta, muy por detrás, la aplicación de BIM en la etapa constructiva. Por lo tanto, tenemos que buscar hacer esa sinergia. Ahora vamos a hablar de la sinergia entre Lean y BIM en el diseño. En el diseño, nosotros tenemos originalmente el antiguo proceso, era que cada uno de los diseñadores hacía su proyecto
en su propio sistema y después se imprimía cada cosa y se podía revisar. La nueva teoría, a través de la aplicación de BIM y a través de la implementación de Lean, es que nosotros apliquemos que todos los especialistas trabajen en un único modelo y que vayan creando un único edificio con toda la información disponible. Pero que lo que realmente está pasando en la implementación de BIM es que cada uno de los diseñadores sigue haciendo su propio castillo, su propio proyecto, pero a la diferencia que todos están viviendo en la misma caja. Pero seguimos sin resolver el problema de tener todo de forma integrada. Y por eso muchas veces toca hacer una tarea adicional, que es la de la integración del proyecto, cuando es algo que se podría ir haciendo a medida que avanza el proyecto. De mi estudio de doctorado, que todavía no está la referencia ahí porque eso todavía no lo publicamos, pero estamos a punto de hacerlo, nosotros de estos 64 proyectos, que son los 64 puntos que pueden ver ustedes en la gráfica, calculamos la proporción de usos BIM versus la proporción de prácticas Lean, ¿ya? Simplemente contamos el número de usos BIM que se realizaban y se dividieron en 10 en este caso, y en este otro caso se dividieron en 19 prácticas Lean. De esta forma nosotros identificamos la coordenada de cada uno de los proyectos que evaluamos y así realizamos un análisis de suficiencia. Un análisis de suficiencia busca demostrar si es necesario, si es suficiente una condición para que se genere un resultado. Entonces, este análisis de suficiencia, a través de un análisis cualitativo, nosotros obtuvimos que en realidad Lean no es una condición suficiente para aplicar BIM. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos proyectos que aplican Lean en las etapas de diseño y no necesariamente aplican BIM, ¿ya? Este valor de suficiencia es débil según la teoría. Valores sobre 0,8 se pueden destacar como un alto valor de suficiencia. Hay proyectos Lean que aplican BIM y otros que no. Pero a la inversa, proyectos BIM con una alta proporción de usos de BIM, es decir, no solamente aplica un uso BIM, sino que varios usos BIM, es una condición suficiente para que se aplique Lean. ¿Qué quiere decir esto? Que proyectos que ya tienen mucha experiencia aplicando BIM y aplican más de un uso BIM, lo ocupan BIM de forma más integral, sí o sí tienen que moverse hacia prácticas colaborativas, hacia prácticas de planificación y hacia prácticas de gestión Lean, ¿ya? Y es por eso que justamente lo que nosotros vemos en este gráfico es que los puntos se distribuyen en el triángulo superior izquierdo, ¿ya? Que vienen a demostrar esto, que a medida que aumentan los usos de BIM, aumenta también la práctica de la proporción de prácticas Lean, ¿ya? Eso es más o menos la conclusión que nosotros sacamos preliminarmente de esto. Finalmente, nosotros hicimos un análisis de relación ocupando el test de chi cuadrado para relacionar variables entre cada uno de los usos BIM, que son los que están en los círculos blancos que ustedes pueden visualizar, y entre las prácticas Lean, que pueden ver como los círculos negros, ¿ya? El vínculo viene demostrado por el coeficiente de relación, y a partir de esta gráfica nosotros encontramos 33 relaciones reales entre usos BIM y prácticas Lean. ¿Cuál es la gracia de este gráfico en particular? Es que si nosotros nos vamos a un uso BIM, por ejemplo, la coordinación de especialidades, nos damos cuenta que su mayor relación con los estudios que hicimos tiene que ver con estas dos prácticas
Lean, que la toma de decisiones 1, que es la resolución de problemas de forma colaborativa, y la toma de decisiones 2, que es la resolución de problemas, usando un método, aplicando PDCA, el ciclo de mejora continua. Entonces, la coordinación de especialidades va muy de la mano de la toma de decisiones y la resolución de problemas. Por otro lado, podríamos ver otro uso, que es el uso 5, que es la revisión del diseño, y nos damos cuenta que su principal vínculo tiene que ver con gestión de interesados, que es el diseño simultáneo del producto y del proceso, con toma de decisiones, perdón, con gestión de interesados, específicamente el SM5, que habla de me equivoqué. Sí, perdón, me equivoqué. Este sí era el diseño simultáneo del diseño y del producto y del proceso, y el SM4, que tiene que ver con la participación activa del cliente en la revisión del diseño. Entonces tiene mucha lógica que exista un alto vínculo ahí, y toma de decisiones 2 también. ¿Ya? Entonces, esa es una de las gráficas, gracias de este gráfico, donde uno puede ir viendo los usos BIM que quiere aplicar, y de la mano puede ir revisando cuál es la práctica Lean que más se vincula, por lo tanto es la que tengo que aplicar sí o sí en mi proyecto. Finalmente, nos vamos a una pregunta que, más que responderla nosotros, que la vamos a hacer a través de la discusión de todos los participantes, queremos que primero la discutan ustedes. Y para eso vamos a volver a Slido, que es acá, y nos vamos a ir a la pregunta de ¿qué debería implementar primero en la etapa de diseño de un proyecto? ¿Lean o BIM? ¿Ya? Por un lado tenemos BIM, bueno, tenemos una pura respuesta, entonces aquí los vamos a hacer pelear. ¿Ya? Y tenemos, miren, yo pensé que iba a ser al revés. Muy bien, ya tenemos 39 respuestas, así que ya tenemos prácticamente el 40% de los que, el 50% de los que están ustedes, de los que están inscritos. Para ustedes, o el 63% de ustedes piensa que primero deberíamos implementar Lean y luego BIM. Bueno, veamos lo que piensan el resto del panel. Así que desde ahora voy a desactivar la interpretación al portugués y vamos a hablar todos los que estamos aquí, todo el panel, ¿ya? Roberto, Clarisa, Cristina y Luis. Así que voy a desactivar esto. Si me dan un segundito, voy a dejar de compartir. Y bien, ahora creo que tenemos activo. Chicos, ¿me escuchan? Clarisa, Roberto, Cristina. Sí. Sí, Luis. todo Y aquí bien. estamos. Muy bien. Bueno, les dejo la pregunta a ustedes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Primero Lean o primero BIM? El público dijo que primero Lean. Sí. Estoy viendo los resultados. Mira, pienso que quizás para mantener lo equitativo me gustaría escuchar un poco a Cristina, que maneja los temas BIM, y desde su perspectiva pudiéramos conocer qué piensa ella. Gracias, Roberto. Bueno, creo que la pregunta es muy interesante y la respuesta es muy complicada. Y creo que generalmente podemos responder con depende, ¿no? Depende en qué situación estemos. Si se trata de un proyecto de construcción que aún no ha empezado, o sea, somos una empresa que está empezando, una empresa incorporadora que está empezando a realizar proyectos de construcción, tenemos que ver qué es más interesante, hacer nuestra gestión de nuestra empresa Lean o comenzar a proyectar en BIM. Pues yo creo que si estamos empezando, creo que lo más interesante sería introducir la metodología, la filosofía Lean,
para entender cómo funcionan los procesos y hacer las actividades de manera más colaborativas y todo lo que Rodrigo ha hablado. Y quizás si somos una empresa constructora que ya tiene mucho tiempo en el mercado, quizás sea más interesante empezar con BIM y empezar a hacer nuestros modelos más digitales con información, a agregar información a los modelos. Pero claro, es que la respuesta es complicada. Creo que depende del tipo de situación en la que nos encontremos. Yo diría que si empezamos de cero, quizás debemos empezar con Lean, pero si ya estamos funcionando, empecemos con BIM. No sé, ¿qué piensas tú, Luis? Yo también creo, por ser políticamente correcto, que va a depender mucho del nivel de madurez de la empresa. Creo que es más fácil, y lo que me ha tocado ver en algunas empresas, no como un estudio muy preliminar, implementar BIM en la etapa de diseño, tal como decía Rodrigo. He visto que lo implementan como software al principio, ¿cierto? Como 4D, como un modelo, ni siquiera paramétrico. Luego empiezan a ver estas aplicaciones del 4D realmente como modelo paramétrico, y empiezan a entender que es modelación, la inteligencia que hay detrás de BIM. Y luego ese mismo BIM he visto que lo lleva a Lean, lo va como acercando con estas prácticas que dice Rodrigo. Me he dado cuenta que quedan como cortos con BIM, dicen qué más puedo hacer, y ahí utilizan Lean. Pero creo que también puede ser al revés, o sea, una empresa perfectamente podría empezar con Lean, a empezar a entender qué son las pérdidas, y dentro de esas mismas pérdidas va a ir mancomunado a decir qué herramienta tecnológica puedo aplicar en diseño y en la construcción, y podría perfectamente también traducir en BIM. Entonces, yo no me atrevo a dar una respuesta, creo que depende, y creo que las dos herramientas conversan y trabajan muy, muy bien de mano. No sé qué opina Clarisa o Roberto. Clarisa, para que pongamos un poco de portugués a la conversación. Bom, eu adorei a pergunta. Eu votei Lean. Bom, eu vou me explicar. Gente, eu acho que tem algum microfone que está ligado fazendo microfonia. Acho que passou. Então, o Lean, ele te ajuda a projetar seus processos. Seja processos de produção no canteiro, seja processos de produção de projeto. Então, eu acredito que se você, sendo uma empresa de projeto, antes de começar a encarar o BIM, você tem que entender qual vai ser a sua mudança processual. Porque vai ocorrer, você tem que partir para um projeto que tem um processo colaborativo entre seus designers. Então, não é apenas o seu escritório de projeto, você agora vai ter que começar a interagir com outros projetistas e vai ter que passar toda a informação de design para a obra. Então, como você vai... quanto de BIM você quer utilizar, né? Se você quer utilizar todas as potencialidades do BIM, então eu acho que você tem que pensar de forma enxuta antes, entender bem os requisitos de cada etapa do desenvolvimento do empreendimento, e aí sim definir como vai ser o seu processo BIM. Agora, se você está trabalhando em clusters, né, apenas o seu escritório, utilizando o BIM como uma ferramenta, então não tem por que você usar o Lean, né? Mas se você quer explorar melhor o BIM e começar a entrar nas outras etapas de maturidade do uso de BIM, né, como colaborativa e lá na frente um IPD, então tem que projetar como vai ser esse processo. Aí seria o Lean antes. Tudo depende, como a Cris falou. Sí. ¿Habéis entendido lo que Clarisa dijo? Yo creo que se ha quedado claro, ¿no? Sí, y ahí complementando, yo estoy de acuerdo con Clarisa, que yo, si bien también la respuesta es depende, me acerco más a que primero hay que aplicar Lean y luego BIM. ¿Por qué?
porque va a ser más simple después de aplicar BIM. Va a ser mucho más simple para las empresas que tengan una visión de procesos, que trabajen de forma colaborativa. Va a ser simplemente adaptarse a la tecnología, resolver esa brecha tecnológica para seguir trabajando de la misma forma de siempre, de una forma más eficiente. Sin embargo, en mi experiencia, cuando se comienza con BIM y se quiere pasar a los siguientes niveles más avanzados, cuando solamente una coordinación en 3D puede ser solo BIM útil, ¿ya? Pero hay que asumir que va a ser más compleja porque los procesos no están definidos, que no existe colaboración, por lo tanto va a haber mucho retrabajo y sobreprocesamiento. Por lo tanto, la implementación de BIM por sí solo podría generar pérdidas en términos Lean, ¿ya? Porque va a haber mucho retrabajo, va a haber mucha traducción de, sobre todo, ingenierías que todavía no entran. Entonces, uno podría decir que, ojo ahí, que la implementación de BIM por sí solo como herramienta tecnológica, podría generar pérdidas inclusivo. Entonces yo creo que primero va a ser mucho más fácil implementar Lean. Ahora, que se puede hacer de la otra forma, por supuesto, y muchas empresas, el concepto de moda, o sea, no de moda, pero el concepto más fuerte en el marketing es BIM, mucho más que Lean, ¿ya? En nuestra industria, si uno pregunta por BIM y Lean, es probable que el 90% de la gente te diga, sí, he escuchado algo de BIM. En cambio, en Lean es probable que con suerte lleguemos al 20-30%. Ahora, si uno se lo cambia por las Planner, ahí dice, eso puede ser, ¿ya? Pero la etapa de diseño no tanto como en la etapa constructiva. Entonces, creo que ahí hay una brecha importante que resolver, y las empresas que empiezan con BIM y quieren mejorar su efectividad, sí o sí van a llegar a Lean. Y lo mismo al revés, las empresas con Lean, que van a aumentar su eficiencia, sí o sí van a tener que entrar a BIM. Por lo tanto, de por sí en el desarrollo, en la madurez, como decía Luis, van a estar ambas, siempre van a estar ambas. Pero en una etapa temprana, en mi opinión, habría que partir por lo menos con los principios Lean, por lo menos, y con alguna herramienta. Roberto, no sé si quieres opinar algo. Bueno, en realidad se ha abarcado bastante, tanto Cristina, Clarisa, y claramente la opinión no es dividida, sino es un consenso a que depende del contexto. Y obviamente voy a tomar la última parte de Rodrigo, donde hablaba de que si bien Lean no se escucha muy frecuentemente, existen varias, y lo hemos visto, varias herramientas, ya sea las Planner o no, sino que varias herramientas que han sido adaptadas de cierta manera, y las empresas pueden tener cierto grado de Lean, que al final es una gestión de proyectos. Por lo tanto, las empresas pueden tener ya una historia de adaptación, así sea de la gestión de calidad, de la documentación, de gestión visual, de orden, con distintas herramientas que ya les da un alcance de cómo estar integrado a ciertos principios que habíamos hablado en el webinar anterior. Por lo tanto, sería muy raro decir que un proyecto o una empresa que no tiene nada y que parte con BIM no tiene Lean, porque al final están haciendo algunas actividades que forman parte de la filosofía. Lo único distinto que nosotros estamos haciendo es ponerle un nombre en particular, que puede ser cualquier otro nombre en función de la realidad o de la empresa o de la industria incluso, porque ahora estamos hablando de construcción claramente. Y en ese contexto sería muy fácil discernir que si es que tenemos ya esa iniciativa y estamos partiendo con BIM como una tecnología nueva, podemos ir adaptando y creciendo de la mano, al final, que sería lo ideal. Porque los desafíos más grandes van a ser, y que se ha notado en los proyectos que nosotros hemos podido visitar, es que debido a los requerimientos del sistema, porque ahora los proyectos públicos, por ejemplo, requieren ya un diseño BIM, se convierte en un requisito. Y simplemente BIM es un plano arquitectónico inteligente que se usa para presentar la oferta inicial y termina la tecnología ahí. Y seguimos aplicando Lean como una gestión tradicional. Entonces el desafío es crecer de la mano, tener ya una filosofía inicial, sea cual sea Lean o no, y luego comenzar a integrarlo a los procesos de diseño, que es lo que particularmente estamos hablando ahora. Quizás podríamos hablar en la siguiente semana un poco más con Luis de las diferentes herramientas que se pueden aplicar a los procesos de
de de construcción. construcción. Luis, ¿estás compartiendo tú ahora? Sí. Sí, compartí las preguntas, Rodrigo. Sí, antes de pasar a eso, Luis, disculpa, te voy a quitar la compartir pantalla, porque, ahí está muy interesante el debate. No sé si Cristina o Clarisa puede leer el comentario que No existe en el vemos chat. la pantalla. No, pero puede leer el comentario que existe en el chat que hizo... Sim. A professora Maria do Carmo, ela comenta... Opa, saiu a minha tela do chat. Ela comenta o seguinte, se o caso de uma empresa de projeto começa por BIM, mas se for construtor, então começa por Lean, e contrata os projetos em BIM para aos poucos ir inserindo os conceitos de BIM. ¿Vocês entenderam? ¿Tú quer traducir, Cristina? No, yo entiendo. Traduzco de todas maneras. Dice, en el caso de una empresa que hace proyecto, que hace dibujo, empieza con BIM, pero si es el caso de una constructora, entonces empieza con Lean y contrata los proyectos en BIM para a los pocos ir inseriendo esos conceptos BIM. Luis, te volví a quitar la presentación, pero antes de pasar a las preguntas que nos hace el público, Clarisa nos va a hacer una invitación. Ah, sim, sim. Não, é que eu queria ainda continuar a discussão. Ah, sí, perfecto, perdón. Seguimos. Gosto de falar. Pasamos a... Responde la... Não, é que eu acho que tem um caso muito interessante que o Rafael Sachs escreveu até um livro sobre a jornada que a Tidhar, que é uma empresa israelense, é uma construtora israelense, e eles partiram implementando ambos juntos, tanto Lean quanto BIM. E foi muito interessante porque eles usavam o BIM para padronizar já todo o projeto, todo o design, então já padronizavam as famílias e padronizavam os métodos de trabalho. Então, eles já eles usavam o BIM também para planejar os níveis de desenvolvimento dos modelos BIM de acordo com as etapas do projeto, do empreendimento, né? Etapa de autorização, licitação, etapa de construção, de fabricação. Então, já estava vindo tudo integrado, então eles conseguiram ter ganhos assim, surpreendentes. E ele descreve tudo isso no livro, não sei se era Tidhar Way, eu não lembro, eu tenho que pegar a referência. Mas a empresa encabeçou os dois ao mesmo tempo e conseguiu extrair o melhor dos dois, usando linha de balanço e tudo junto. Uh-huh. Sí. Oye, estoy súper de acuerdo con Clarisa. Siento que justamente ambos se potencian. Creo que la aplicación conjunta de ambas metodologías, sí o sí, para lograr la potencia perfecta tiene que ser en conjunto, sobre todo en etapa de diseño. Y siento que en el diseño estamos hoy en día un poco más flojos o un poco más débiles en la implementación de Lean. ¿Ya? BIM, dentro de cada empresa que ha querido implementarlo lo ha hecho y ha tenido cierto nivel de éxito. Pero falta todavía una mayor madurez, una mayor automatización, y para eso Lean puede ser un muy buen amigo. Y muchas veces la gente del mundo BIM desconoce la existencia de Lean, y a veces se pone a crear la rueda cuando las prácticas o las herramientas ya existen. Sim. No sé si opinan lo mismo. Sim, sim. Eu creio que na etapa de projeto, se você não tiver o BIM e aplicar somente o Lean, você já consegue melhorar muito o seu fluxo de informação. E aí o BIM, nossa senhora, só tende a melhorar, diminuir retrabalho, diminuir o tempo, né, aumentar a produtividade dos projetistas.
Então, o uso combinado é o melhor mesmo. Vou falar então agora. Gente, depois tu traduz, tá, Cris? Eu queria convidar todos os participantes que estão aqui ingressando na nossa rede de pesquisa. Se vocês entrarem, se unir a nós, a gente vai dar acesso a vocês ao link para acompanhar o Summer School. O que é o Summer School? Tá? Primeiro, na próxima semana vai começar o maior congresso de construção enxuta do mundo, que se chama IGLC, que é o International Group for Lean Construction. Então, todo ano existe esse congresso. Esse ano vai ser na nuvem, porque a pandemia não nos permitiu nos reunirmos no Peru. Então, é uma semana inteira de conferência técnica e o final de semana é só para os pesquisadores. Então, é chamado de PhD Summer School. Qual é a ideia do Summer School? Os doutorandos, mestrandos, eles apresentam seu trabalho de pesquisa para membros do IGLC, que são nada mais do que o Lauri Koskela, a Iris Tomerlein, o Carlos Formoso, Luísa Alarcón. Então, a gente tem diversos... Clarisa Biotto. Sim. Bien. Não. Eu sou organizer. Então, vocês têm a oportunidade de entrar, participar, vai ser no Zoom também, e acompanhar outros pesquisadores sendo julgados pelos experts da área de construção enxuta. Então, se vocês entrarem na nossa rede, a gente disponibiliza o link, porque eu estou fazendo parte da organização do Summer School. Ele vai acontecer dia 11 e dia 12 de julho, no final de semana. ¿Se quer traduzir, Cris? Sí. Lo que Clarisa nos ha dicho es que nos está invitando a unirnos al grupo, a nuestro grupo de YR4 AFI, para hacer parte de ser un miembro colaborador o asociado. Personas que hagan parte de nuestro grupo van a tener acceso a un link para poder asistir al PhD Summer School. ¿Y qué eso significa? Clarisa ha mencionado que va a suceder el IGLC, que es el mayor evento de construcción de Lean Construction en el mundo. Va a pasar este año de manera de nube, de manera virtual, porque la pandemia no ha permitido que fuese realizado en Perú. Y en este evento, durante toda una semana, del 6 al 12 de junio, habrá presentaciones técnicas sobre el área de Lean, que es lo que estamos viendo aquí en nuestro webinar. Y durante el final de semana, en los días 11 y 12 de julio, pasará el Summer School, que está dedicado a los estudiantes de doctorado y también a los estudiantes de maestría, en algunos casos, en los que ellos presentarán su trabajo y su trabajo será evaluado por profesores, investigadores grandes conocidos en la área Lean, como son profesor Lauri Koskela, Iris Tomerlein, profesor Carlos Formoso, Rodrigo Herrera dijo también Clarisa Biotto. ¿Y cuál es lo interesante de esto? Lo interesante es que si os unís a este evento, se realiza todos los años, en los que los alumnos presentan sus trabajos y son evaluados por los profesores, y generalmente suele ser cerrado al público, pero este año, por ser un evento virtual, vamos a liberar el link para aquellas personas que empiecen a formar parte del grupo, de manera que tú desde tu casa puedes ver lo que los profesores dicen de cómo evalúan los trabajos. Esto es muy interesante para aquellos alumnos de máster y doctorado que tienen interés en ver cuáles serían las críticas de sus trabajos y cómo esto puede ayudar a los trabajos que ellos están realizando. Sim, e o melhor de tudo é gratuito. Y lo mejor de todo es que es gratis, porque a través del link que será disponibilizado para nuestros miembros podrán participar y asistir.
Sim. Bom, vamos para as perguntas agora? Pasamos a las preguntas, Luis. Vamos a las preguntas. Ahora sí. Disculpa por quitarte un par de veces. Sí, tranquilo. Ya, entonces, veamos las preguntas que tenemos desde el público. Por favor, les invito a que hagan sus preguntas por Slido y inscriban su nombre. Roberto me decía que hay solo 63 inscritos en Slido. Entonces, si ustedes participan del seminario, del webinar, pero no participan de Slido, no van a quedar registro, por tanto no va a dar el certificado, ¿ya? Vamos por la pregunta que tiene más votos. Democracia. ¿Cómo podríamos conocer la capacidad colaborativa del personal a emplear para el desarrollo de un proyecto BIM? ¿Quién quiere anotarse con esa pregunta? Es una pregunta compleja e interesante de responder. Quizás da una buena idea para alguna investigación. Me parece específico. Pero, o sea, yo creo que un primer acercamiento tiene que ver con las evaluaciones que existen acerca de la capacidad de trabajo en equipo de las personas. Desde bueno, no sé si psicología o sociología, disculpen si es que hay alguien de esas líneas y los confundo, pero existen muchos estudios que permiten evaluar la capacidad de trabajo en equipo de las personas y que los miembros, los encargados de recursos humanos de la empresa muchas veces tienen este objetivo, ¿ya? Poder evaluar la capacidad de trabajar en equipo. No sé si es exactamente que trabajar colaborativamente, pero es bastante parecido. No sé si quieren complementar algo más. Sí, creo, como dice Rodrigo, en realidad es un poco complejo tratar de definir un perfil BIM, porque claro, entraríamos en la pregunta en cómo es una característica de una persona. Me parece lógico que a partir de evaluaciones de tipo de incluir a personal dentro de la empresa, uno podría desarrollar actividades. Ahora quizás es un paradigma, pero uno relativamente debería pensar en que, y lo hemos visto, que personas más jóvenes se encuentran dispuestas a adaptarse de mejor manera, no todas obviamente, pero eso es un principio general, que estamos buscando, ya que es una nueva tecnología, ya que requiere competencias un poco más ágiles, por decirlo de esa manera, tendríamos que estar pensando en que buscar a personas, y lo comentamos en la semana anterior, quizás si nos vieron, necesitamos ver personas que están saliendo ahora con conocimientos frescos sobre las herramientas para poder aplicarla de forma correcta. Y probablemente estas personas están dispuestas con un switch distinto, pensando en tener más capacidad para colaborar. Sería una opinión que podría tener respecto al tema. Pasamos a la siguiente pregunta. Alisa o Cristina en portugués, porque ven una versión en portugués, por favor. Alisa, você gostaria de falar alguma coisa? Bom, eu acho que, bom, uma empresa, se ela parte para trabalhar com BIM, ela tem que entender, até no processo seletivo, na RH da empresa, tem que entender que ela vai selecionar um profissional que saiba, de fato, trabalhar em equipe, saiba colaborar, né? Não é aquele perfil que guarda a informação para si. Mas eu acho que é muito também de perceber no desenvolvimento do projeto como é que essa pessoa se comporta, né? Então, eu também não sou psicóloga para analisar. La pregunta escapó un poco. Gracias. Otra pregunta que tiene 5 likes. La alta externalización de actividades que se da en la etapa de ejecución puede limitar una óptima integración de los constructores en la etapa de diseño. ¿Qué opinan respecto a esa pregunta, afirmación, entre comillas? Bueno, si quieren comienzo yo. Bueno, un saludo a Danilo, que si no me equivoco, era un compañero mío de la universidad hace mucho tiempo atrás. Si es que eres tú, saludos. Si no, saludos igual. Así que
Sí, yo creo que es una dificultad lo de la alta subcontratación en etapas de construcción, obviamente va a complicar. Sin embargo, no se necesita tampoco que sean todos los subcontratos los que participen en las etapas constructivas, sino que es una visión más global desde la construcción. Eso mismo, justamente, una visión mucho más integral, por lo tanto, la participación de administrativos de obra o jefes de proyecto que puedan dar una visión de cosas que puedan ser más fáciles de construir o que puedan tener algún problema en la etapa constructiva. Ese es el espíritu más que nada. Y muchas veces se utilizan talleres de constructabilidad que se aplican en la etapa de diseño. No están durante todo el proceso de diseño, pero sí se generan periódicamente, no sé, cada 3 semanas, un taller de constructabilidad en donde se invitan a la gente de construcción y puede opinar al respecto. Ya, esa es la experiencia que he tenido yo, por lo menos, Danilo. Então, eu gostaria de, assim, de falar um pouquinho o que o Rodrigo falou, que eu acho que concordo bastante com o que ele falou. A pergunta fala qual é o problema da terceirização das atividades na etapa de construção, né? Se isso dificulta ou não a integração entre os projetos. O professor Rodrigo acha que não tem por que ser um problema, que mesmo existam diferentes empresas terceirizadas que fazem parte do processo de construção, na etapa de construção mesmo, isso não teria por que ser um problema, pues existen diferentes maneras para poder integrar elas. Ele inclusive mencionou que existen treinamentos nos que se aplican workshops de construtibilidade, de como essas diferentes empresas terceirizadas vão trabalhar no canteiro e como vai ser a integração e a interferência dessas empresas construtoras nas diferentes etapas do projeto de construção. Então, de maneira geral, eu concordo com o que o Rodrigo falou. Eu acho que isso não teria por que ser um problema. Realmente é muito mais fácil se uma única empresa faz todas as etapas de construção. Lógico, porque todas as informações ficam no mesmo lugar, e é mais fácil interagir com todos os membros da equipe, mas não teria por que ser um problema se existe um bom gestor que consiga integrar as diferentes empresas terceirizadas. Um gestor de projetos, que hoje em dia a gente acostuma a falar. Aquele que gerencia as empresas terceirizadas. Só complementando, acho até que tem uma oportunidade aí, porque existem alguns tipos de subcontratados, né, que eles projetam, né, eles também fazem etapa de desenho. Então, às vezes são engineers to order, e eles desenvolvem o projeto, então eles conseguem entrar mais cedo no processo, conseguem dar um feedback sobre construtibilidade, conseguem detalhar o projeto de acordo com a forma com que eles vão montar, executar. Então, acaba até sendo bom. Então, assim, depende do contratado também. Eso. Creo que de manera general los tres estamos de acuerdo que no tiene por qué ser un problema que haya tercerización o que haya empresas subcontratadas en la etapa de ejecución. Creemos que depende del tipo de empresa que ha sido contratada. Clarisa dice que si incluso la empresa, hay empresas que puedes subcontratar que consiguen hacer proyectos más desarrollados que una propia empresa y consiguen anticipar problemas que quizás tendríamos si gestionásemos todos los proyectos. Aquí hay 4 preguntas que empatan en el primer lugar. ¿Les parece que resolvamos esta que es corta? ¿Hay experiencia en Chile de fijar BIM como línea base de proyectos para licitación y ejecución de obras de construcción? Sí. No, pero y gracias. Desarrollamos un poco más la idea, Kurt. Sí, incluso los proyectos públicos desde este año, el 2020, todos tienen que ser desarrollados en BIM. Esa es la meta. Por lo tanto, existe experiencia y se comenzó hace aproximadamente 4 años con el proceso de piloto en algunas empresas de hacerlo en BIM. ¿ya? Proyectos muy grandes como hospitales, aeropuertos, cárceles inclusive, o establecimientos educacionales se han puesto en la licitación. Y se ha hecho un trabajo bastante serio con estándares bien definidos que se han ido, en donde han participado la academia, ha participado la industria,
profesional y también el sistema público. Por lo tanto, es un trabajo que se ha hecho bien y que está comenzando. Vamos a ver lo que aprendemos desde este año. En relación a la pregunta, podría aportar que lo que hemos visto, al igual que lo comenta Rodrigo, el uso más fuerte, al menos en los proyectos a los que nos hemos acercado, ha sido en temas hospitalarios, porque dada la complejidad, los diferentes actores y sobre todo para el mantenimiento posterior de los elementos hospitalarios, ha tenido un uso bastante fuerte, al menos desde los procesos de investigación que realizamos. Me parece que hay un par de empresas que se enfocan directamente en temas hospitalarios, que desarrollan su línea base desde BIM, y partió al revés, porque una empresa, un hospital pidió una ampliación que requería un levantamiento previo a BIM. Entonces partieron pensando en lo que habíamos hablado hace un momento, tuvieron que primero hacer el levantamiento BIM inicial del elemento finalizado, y luego sobre ese proyectar la ampliación que necesitaban hacer. Así que experiencia en verdad existe sobre fijar una línea base para poder postular a un proyecto. Esto es privado, y en el público obviamente ahora hablando con las necesidades nuevas del Ministerio de Obras Públicas en Chile al menos, sí existe claramente ya una definición base, que no necesariamente se cumple al final, porque se ha llegado a tergiversar y solo se cumple el requisito, como lo mencioné hace un momento, pero que tiene una utilidad al final. Perfecto. ¿Cuál quieren responder? Clarissa, Clarissa, ¿quiere responder alguna? você gostaria de falar de sua percepção do BIM no Brasil? Bom, BIM no Brasil. O Brasil está correndo atrás, muitas empresas estão, principalmente projetos de arquitetura e algumas de instalação, estrutura, estão correndo atrás de implementar o BIM. E o nosso caso aqui no Brasil é que a partir do ano que vem vai se começar também a exigir a obrigatoriedade de projetos desenvolvidos em BIM para projetos públicos, né? Então, as pessoas estão correndo nessa direção de se capacitar e usar o BIM dentro do escritório. Mas a gente vê que é ainda um início bem tímido. É claro que acho que vai ter mais uma outra etapa daqui 4 anos para ir se avançando nas demais dimensões do uso de BIM. Mas agora vai ser pelo menos para compatibilização de projeto e desenvolvimento de projeto em si. ¿Tú sabes más sobre...? No, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Clarissa dice que el BIM en políticas públicas en Brasil ya se va a hacer obligatorio a partir del año que viene, pero lo mismo que pasa en casi todos los países, es un proceso de escalada en el que en la primera etapa se solicita el BIM para compatibilización de proyectos y para documentación del proyecto, pero hasta dentro de 4 años no será necesario el uso del BIM para otras etapas, como para el control en la construcción y también para después la manutención. Entonces, como también pasa en España, es un proceso de escalonado de implantación del BIM en las organizaciones públicas. Quizás respondiendo todas las que están en pantalla, pero muy integralmente, preguntan acerca del nivel de madurez de la empresa para implementar BIM. Desconozco si existe algún test previo como de las capacidades de la empresa para implementar BIM, pero sí existen varios modelos de madurez que miden el nivel de implementación de BIM ya realizado, ya cuando se está implementando. Existen varios modelos que permiten medir eso, por lo que, y lo mismo con Lean, ¿ya? Por lo tanto, existen formas de evaluarlo. Otras preguntas que hacían, si existe algún ciclo de vida lógica entre BIM, licitación, ejecución y as-built. Por lo menos en Chile, en el plan de ejecución BIM, que es justamente me anclo en la otra pregunta, se tiene que definir cuál uso se va a aplicar y en qué etapa del proyecto, para qué.
y el nivel de información que se va a tener en cada una de las etapas. Eso en el estándar nacional BIM en Chile es un requisito, por lo tanto, cuando se postula hay que completar el BEP, como plantean ahí, en donde está toda esa información, la planificación, cómo se va a interactuar, etc. Eso es algo que está bastante estandarizado por ahora como propuesta. Vamos a conocer al final de este año una primera evaluación, porque es reciente, se publicó al final del año pasado. Ahí yo tomé algunas, así como en general. No sé si alguien quiere tomar algunas más. Bom, tem uma última aqui, do Marco. No cenário da gestão da comunicação, como vem o Lean aplicado e otimizando os processos, visto que existem inúmeros meios de comunicação que podem dificultar. É interessante porque a gente vê, às vezes, aqueles extranet, onde as pessoas, os projetistas compartilham os projetos, né, entre outros projetistas, e é engraçado, porque teoricamente, você tem que ter a última versão do projeto disponível para os outros projetistas. E o que acontece é que começam a ter várias comunicações paralelas, né? O último projeto, a última versão do projeto acaba sendo enviada por e-mail, conforme solicitação. Então, a própria extranet perde a função dela, né? De compartilhar sempre a última versão de projeto. O Lean, ele ajuda muito nisso, porque ele vai, na verdade, não é que ele vai engessar as formas de comunicação, mas é que você passa a planejar e você controla. Então, você tem reuniões semanais ou quinzenais entre os projetistas e você tem que dizer o que é que você vai fazer, quando você vai terminar, para quem você vai passar aquela informação e como você vai passar aquela informação. Então, de fato, é a gestão da informação, né, que você está fazendo e que é o final do seu produto, né, de modelo que você vai ter que passar, seja modelo ou projeto 2D. Então, Lean, quando você usa Less Planner ou Scrum, né, você tem essa chance de organizar o seu processo e aí a comunicação acaba sendo, como se diz, englobada nesse planejamento. Bueno, complementando lo que decía Clarisa respecto a la comunicación. Clarisa? Ele está colocando aqui uma ferramenta boa para essa aplicação, então seria o PDCA. Então, o PDCA pode ser que o PDCA, na verdade, as etapas que tem o PDCA, você tem dentro do Less Planner também. Então, você planeja, você executa, né, você checa, né, controla e depois age. Só que o Less Planner te permite fazer isso em mais níveis de planejamento. Então, você tem o nível mais colaborativo, onde você vai marcar as datas marcos, né, as milestones que você tem no processo de projeto como um todo. Depois você tem o nível de remoção de restrição, que é o Look Ahead, onde você vai fazer o Make Ready. E você tem, nesses ciclos, nesses níveis, você consegue aplicar o PDCA. E o curto prazo, que seria o seu planejamento ou quinzenal para projeto, depende da complexidade do projeto, ou semanal, e que você também consegue aplicar o PDCA. Então, é interessante você ter o Less Planner, porque você consegue planejar hierarquicamente o processo de projeto. Y es bien efectivo, muy efectivo. Ahora sí, complementando lo que decía Clarisa, la próxima sesión vamos a ver las herramientas en construcción. Y en esta herramienta de construcción, efectivamente vamos a ver los planners y vamos a ver lo que es la perspectiva de acción lingüística o linguistic action, que tiene que ver justamente con la gestión de compromisos y la comunicación. Entonces ahí vamos a enfatizar en esa última pregunta. Roberto. Bueno, para
terminar, les agradecemos a todos por haber compartido en esta oportunidad esta segunda fase del webinar y nos habían hecho la pregunta para conocer los eventos y las actividades que estamos realizando. Tenemos varios canales. Primero es la página web, que la pueden encontrar en el correo que se envió de cierre o de invitación al evento anterior. Nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y también en LinkedIn. Tenemos nuestro perfil para poder recibir las informaciones, así que simplemente colocan las iniciales del grupo de investigación y con eso pueden encontrarlo en las diferentes redes sociales. Me parece que Rodrigo tenía una última encuesta y para hacer esa evaluación les invitamos, por favor, que a través de Slido nuevamente, que es la plataforma que estamos habilitando actualmente para poder trabajar, puedan ayudarnos respondiendo, por favor, cuál sería la evaluación de este webinar y posteriormente también los invitaremos para que nos puedan ayudar con una siguiente pregunta, que sería identificar cuáles son las acciones que podemos mejorar. Me parece que teníamos um valor. Eu vou falar o que o Roberto está falando. Eu acho que ficou meio claro, né? Mas ele perguntou para vocês avaliarem o webinar, né? Através do slide. E a gente está vendo aqui as respostas. E acho que isso aqui é a anteúltima pergunta, né? Depois, aqui a gente está evaluando e depois a gente vai ver as coisas que a gente precisa melhorar na próxima pergunta. Sí, acá nuevamente dejamos la pregunta abierta para que nos puedan colaborar con sus impresiones y así poder mejorar nuestro tercer episodio, que se va a referir a las aplicaciones de Lean y BIM en construcción, como ya lo mencionó Luis, y a su vez nos va a permitir también crecer y hablar probablemente de algunos temas nuevos posteriores que podamos desarrollar. Así que les agradecemos todos los aportes que puedan tener en esta sección. Los podemos dejar algunos minutos abiertos para que se puedan continuar. Y yo creo que nosotros podríamos ya hacer el cierre y despedirnos también. A gente vai deixar essa pergunta aqui para que vocês respondam com o que a gente precisa melhorar. Mas a gente vai encerrando, mas por favor, nos escrevam o que a gente precisa melhorar, pois a gente está em um processo de melhoria contínua, a gente é Lean. E bom, só para finalizar, a gente vai ter algumas últimas palavras. Sí. Bueno, no sé si vamos a incluir más. Bueno, síganos en redes sociales y nos vemos la próxima semana. Esas son mis últimas palabras. Gracias a todos por la participación. Disculpen siempre a todas las personas que no alcanzamos a leer sus preguntas porque son muchas las que llegan e intentamos responder las que tienen más votación, ya, las que hay más interés por recibir la respuesta. Pero bueno, ustedes saben, si nos siguen en redes sociales, cualquiera de sus preguntas, si es que quieren profundizar, nos pueden escribir. La verdad es que no, aquí hay una relación totalmente horizontal y podemos responder lo que quieran después. Ya, por si acaso, los links de las investigaciones que hablé los puse en el chat. Si es que alguien quiere descargarlo, los pueden descargar ahí directamente. O professor Rodrigo falou que se vocês que por favor nos sigam nas redes sociais, pois a gente vai divulgar quais são nossas próximas ações através delas, inclusive vocês podem utilizar elas para nos fazer perguntas. A gente trabalha de maneira horizontal, como a gente falou ao longo da apresentação de hoje, de maneira que a gente vai responder qualquer de suas perguntas, inclusive aquelas que a gente não conseguiu responder hoje. A gente pede desculpas, pois são várias, a gente tentou fazer nosso melhor. E é isso, a gente finaliza com isso aqui hoje. Obrigada pela participação de todos. Juntem-se a nós. Se juntem e até a próxima terça. Chao, até a próxima. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias a todos. Chao, chao, nos vemos, gracias.